en este punto del capítulo 20 de Hechos. Esto sucedió aproximadamente 57 años después de Cristo, y Pablo estaba terminando su tercer y último viaje misionero que él había iniciado en Hechos 18:22. Entonces, el objetivo de él era ahora llegar a Jerusalén, porque el capítulo 19, en el versículo 21, dice que pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. El Espíritu Santo ya le estaba indicando, marcando el tiempo el cual ya tenía que ir a Jerusalén. Y él quería llegar a la fiesta de Pentecostés, y por esta razón en el capítulo 20 es que él no se quiere quedar en Éfeso, pero sí manda a llamar a los líderes de Éfeso porque se va a despedir. Ese es el contexto, ¿no? Recapitulando un poquito del estudio anterior, podemos apreciar que el alboroto que hubo en Éfeso, iniciado por los artesanos de Diana, vemos que este pueblo estaba enardecido porque la predicación de Pablo estaba trastornando no nada más la cultura, sino la economía. Entonces, lo interesante de este punto es que, aunque el pueblo estaba enardecido, estaba furioso, Pablo quería aprovechar el momento para predicarles el evangelio. Pero los discípulos no lo dejaron, como aparece en el versículo 30, Hechos 19:30. Por otro lado, al parecer también Pablo quería ir a Jerusalén a entregar una ofrenda que había recolectado las iglesias gentiles para los cristianos en necesidad allá en Judea. Y esto era un gesto de unidad para sanar un poco la brecha o el conflicto que había entre los judíos con los gentiles, que perseveraba todavía en ese entonces, ¿no? Porque los judaizantes estaban insistiendo en que tenía que circuncidarse, tenía que guardar costumbres y leyes de Moisés, que Cristo ya había abolido, ¿no? Entonces ese era un detalle que quería tener Pablo, ¿no? Entonces, ya abordando el capítulo 20, vemos del versículo 1 al versículo 6. Pues aquí realmente no nos vamos a profundizar, porque ahí narra la ruta que Pablo y compañía habían recorrido para llegar de Troas hasta Mileto. Vamos a comenzar el estudio ya en el versículo 7. Lo primero que menciona es que era el primer día de la semana. Entonces, en el versículo 7, Pablo estaba dando un discurso de despedida, y como tenía mucho que decir, pues se alargó, ¿no? Hasta medianoche. Y en el versículo 9, pues vemos que este joven Eutico se queda dormido en la ventana, y de repente pues que se cae del tercer piso y murió, ¿no? Y vamos al versículo 10, que entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo, ¿no? Versículo 11, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. O sea, lo resucitó. Y, oye, estás hablando de una resurrección. No lo expresa la Biblia como, esto, como algo relevante, ¿no? Sino que más bien pues era el partimiento del pan, y pues que estaba compartiendo, ¿no? O sea, como que volviendo al tema. Y es algo curioso, ¿no? Porque luego muchas iglesias sabemos que le dan mucho énfasis a esta cuestión de los milagros, ¿no? Y aquí pues simplemente lo menciona, que lo resultó y se acabó, ¿no? En fin. Entonces, vemos luego, a partir del versículo 13 al versículo 16, vemos que aparece la ruta de viaje precisamente de Troas a Mileto, donde Pablo imparte uno de los discursos más emotivos de todo su ministerio, y es a partir del versículo 17 al 38. En este discurso que vamos a ver, vemos lo que era el corazón de Pablo, y él llama a los líderes de la iglesia de Éfeso, porque es la última vez que los iba a ver, pero los llama ahí en Mileto. Él estaba entendiendo los tiempos marcados por Dios. Entonces, este capítulo 20, específicamente este discurso, hay como que un ambiente de presagio, ¿no? O sea, el Espíritu Santo, repito, ya le había puesto en su corazón que debía ir a Jerusalén. El discurso de Pablo, nos saltamos al versículo 18, que es donde comienza. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo este tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Bueno, del versículo 29 podemos ver primeramente las características de su ministerio. Dice que servía con mucha humildad, bueno, con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas. Y bueno, estos son tres elementos o tres ingredientes en su ministerio, ¿no? El primero, bueno, vemos lo que es la humildad, ¿no? Y la humildad, contrario a lo que se piensa, no es ser pobre.
O sea, luego muchos asocian de que, ay, es muy humilde porque pues anda en sus guarachitos y todo pobre. No, no, o sea, no, eso no tiene nada que ver, ¿no? Porque luego hay gente pobre así, pero que es soberbia. Entonces, la humildad realmente significa enfrentar las circunstancias y la verdad sin alteraciones. O sea, es como que conocer tus propias limitaciones y debilidades y obrar de acuerdo a este conocimiento, o sea, sin exagerar ni minimizar nada. Eso es lo que es realmente la humildad, ¿no? Luego, número dos, cuando dice que hablaba con muchas lágrimas, nos habla de la sensibilidad extrema de Pablo al punto del llanto, cuando ve que no hay respuesta, ¿no? Cuando ve que hay divisiones o cuando ve otras cosas, ¿no? O sea, era un corazón hipersensible. Y mis amados, esto es algo alarmante, ¿eh? Porque Jesús dijo en Mateo 24:12 que por el aumento de la maldad el amor de muchos se va a enfriar. Y eso es lo que está sucediendo actualmente. Y saben que estamos tan acostumbrados en escuchar malas noticias, en ver cómo se está desmoronando el planeta, el ver la maldad ya llegando a niveles nunca antes vistos, que nos estamos desensibilizando. O sea, cuando vemos la necesidad de otros, les digo esto, que esto aplica a mí porque hace poquito estaba en una tienda y llegó un señor, pero bien fregado, o sea, ya pedí una moneda y la verdad ya lo ignoré, ¿me entiendes? O sea, como que, ay, tengo prisa, no sé, ¿no? Cuando no me costaba nada darle una moneda, ¿no? Algo. Y de repente me quedé pensando, híjole, ¿cómo nos hemos endurecido? O sea, ya cuando vemos a la gente así en necesidad, ya nos vale. Ya es algo que nos está afectando a lo mejor hasta inconscientemente de ver tanta maldad, de todo lo que está sucediendo en el mundo. Y esto es alarmante, mis amados. No podemos permitir eso. Y Jesús lo dijo, o sea, la maldad va a crecer y el amor de muchos se va a enfriar. Y esto es bien sutil, o sea, esto no sucede de la noche a la mañana, esto es bien sutil. Entonces, esto es una alarma, esto es una advertencia en verdad de sensibilizarnos más. Y bueno, ¿cómo nos sensibilizamos? Obviamente, pues metiéndonos a la palabra, ¿no? En la oración, estudio, Señor. Yo no sé cómo está su vida de oración. Yo, en lo personal, pues no ha sido lo que yo he querido por muchas cuestiones de trabajo, pero me doy cuenta de los efectos cuando uno no ora lo suficiente. Es alarmante ver todo lo que está sucediendo y sobre todo en la iglesia, ¿no? Y bueno, el tercer elemento de o el tercer ingrediente de Pablo, que él menciona, que son las pruebas. Ya vimos primero la humildad, luego que él lloraba, o sea, que un corazón hipersensible, muchas lágrimas, y luego las pruebas. Entonces, nadie está exento de pasar dificultades por su fe. Y precisamente, mis amados, por eso es que muchos se enfrían. O sea, por no querer contrariar a alguien. Ay, no, ¿qué van a decir? Se van a sacar de onda. Ahora, no se trata de estar señalando a la gente y juzgando, ah, degenerado, borracho tú, acá, no, te vas a ir al infierno, ¿no? No se trata de eso. Sabemos que el Espíritu nos llamó a que predicáramos el Evangelio. Predicar el Evangelio es predicar de pecado, de justicia, de juicio. Entonces, sí tenemos que estar bien alertas para que en un determinado momento el Señor te va a poner una circunstancia con una persona en la cual tú vas a poder compartirle y empezar a compartirle pues precisamente de pecado, o sea, de que todos somos culpables ante Dios y todo esto, ¿no? Y muchas veces no lo hacemos por no querer incomodar. Y eso también sucede cuando no hay oración, cuando no hay compromiso. Y hace poco me sucedió con mi sobrino, ¿no? Y su novia, y de repente salió un tema y se empezó a poner fuerte el tema y pues yo le tenía que seguir, yo no podía pararme o maquillar, ay, no, bueno, no, no es para tanto, no, no, es que tienes que hablar las cosas como son y aunque se enojen, y hasta yo se los dije, bueno, realmente les interesa saber esto que me están preguntando, nada más no se enojen, porque esto los involucra. ¿Sí me explico? Entonces, a veces por no querer contrariar a la gente o que se vaya a sacar de onda o que, ¿qué van a decir de mí? O, no, 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 es que eso no debe de ser, mis amados. No podemos minimizar la verdad. Y fuimos llamados a predicar del Evangelio y la salvación, porque lo que les espera a todos ellos es el infierno. Y es algo terrible. Y nosotros, ¿quiénes son los responsables de salvar a las almas? Pues su iglesia, nosotros. Entonces no podemos no hablar
o mezclar la verdad con un poquito de dulzura para que no les duela tanto, ¿no? O sea, sí hay que ser prudentes, obviamente, es un equilibrio, ¿no? Pero a esto voy, ¿no? De que esto nos va a traer pruebas. Y por eso Pablo estaba lleno de pruebas todo el tiempo, porque él hablaba y él hablaba la verdad. Jesús no tenía límites, él hablaba las cosas como eran y por eso ofendían a la gente. O la gente se arrepentía. Ok, entonces vamos al versículo 20, que dice así, les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Ustedes no saben que no he vacilado en predicar todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. O sea, a esto me refiero, justamente lo que les mencionaba ahorita, mis amados, que él no vacilaba en predicar el Evangelio, él no vacilaba en decir las cosas y llamar las cosas como eran. No minimizar un adulterio, que es una canita al aire, ¿no? Como ahora la gente le dice, no, eso es pecado. Y llamarle pecado lo que es pecado. Luego vamos al 21, que dice, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí estamos observando el contenido de lo que Pablo les predicaba. O sea, no solo les estaba dando testimonio de su integridad, sino también de su integridad doctrinal. ¿Por qué? Porque les estaba predicando de los dos requisitos para la conversión. Ahora, hay que recordar que la salvación para los judíos o el evangelio para los judíos es un punto de vista diferente al de los gentiles, porque para los judíos los requisitos son creer que Jesús es el Cristo y después el arrepentimiento. Pero para los gentiles es al revés. Y esto lo dice Jesús en Marcos 1:15, porque él dice, arrepiéntanse y crean en el evangelio de Jesús, que realmente se dan cuenta es lo mismo, nada más que es invertido. Y en ambos está presente lo que es el arrepentimiento y el factor fe en Jesús. ¿Ok? Entonces aquí vemos cómo es que Pablo da testimonio de eso. Versículos 22 y 23 dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo entendía que ya era el momento de ir a Jerusalén. Y de hecho, desde su conversión en Hechos 9, vemos que el Señor le advirtió a través de Ananías, que fue el que lo bautizó, que su llamado no era que Dios tenía un plan maravilloso para su vida, acá un plan de prosperidad y abundancia económica. No, 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 para nada. Su ministerio iba a ser un ministerio de sufrimiento. Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16, que dice, el Señor le dijo, está hablando a Ananías, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fíjense, aquí no solo observamos el llamado de Pablo a ese ministerio sufriente, no nada más estamos viendo, sino a quienes tenía que dirigirse. Es bien importante esto, mis amados, fíjense, dice, para llevar mi nombre en presencia de quienes, de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, el orden es muy importante, mis amados. Dios había llamado a Pablo para predicarle a los gentiles. Primeramente, ahí está el orden. Después a los reyes y después a los judíos. Pero ¿qué fue lo que hizo Pablo? Aquí vemos un fallo de Pablo, que inmediatamente se fue a los judíos y no a los gentiles. O sea, desobedeció realmente. Ahora, no es casualidad que los judíos se convirtieron en una pesadilla para Pablo y fueron los primeros en buscar su destrucción. La cosa es de que desde su llamado en Hechos 9 hasta el capítulo 13 ya habían pasado muchos años de rechazos, de persecuciones, de atacar a Pablo, los judíos. Dice Hechos 13:46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y dice a continuación que los gentiles estaban felices. ¿Y qué es lo que pasaba? Que vemos que cuando Pablo predicaba a los gentiles, la palabra era bien recibida. Para ellos era un bálsamo, era algo fresco, era algo nuevo.
Los judíos estaban tan acartonados en su ley y en sus tradiciones que ya no escuchaban. Por eso Jesús lo había mandado predicar a los gentiles. Pasamos al versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a detenernos aquí tantito. Este es el versículo central de todo el capítulo. Estamos viendo en el versículo anterior que Pablo admite que el Espíritu Santo ya le había advertido que en la ciudad le esperaban prisiones y tribulaciones. ¿Y cuál es su respuesta? Que de ninguna cosa hago caso. Esto nos habla de una prioridad absoluta. O sea, Pablo no era masoquista ni ignorante del peligro. O sea, lo que él dice es que las amenazas físicas, a la cárcel, el dolor, las golpizas, todo lo que le vaya a suceder, había dejado de ser un factor decisivo en sus decisiones. O sea, su lealtad a la misión era mayor que su instinto de supervivencia. Para él era prioridad cumplir la misión. Entonces, así como Pablo, nuestra lealtad al deseo de Dios, porque todos nosotros fuimos llamados a cumplir el deseo de Dios. Si decimos ser cristianos, fuimos llamados a predicar el Evangelio y a ser discípulos. No podemos estar condicionados a las circunstancias. No podemos estar condicionados a que es que mi familia me va a rechazar, es que me dijeron que ya no quieren saber nada de la Biblia, o que van a prohibir las Biblias, el gobierno ya anunció que va a prohibir las Biblias, o que no tengo pareja, no tengo seguro de vida, oye, se te está pasando el tren, ¿y de qué vas a vivir? O que va a haber una crisis económica, o que el narco ya tomó el poder gobierno, o que ya hay una guerra en Irán, de que ya se va a acabar el mundo. De ninguna de estas cosas tenemos que estar sujetos, mis amados. Cada uno de nosotros estamos expuestos todos los días a circunstancias críticas, a burlas, a ataques, pero nada de esto debe de modificar nuestra misión. Como Pablo lo acaba de decir, en ninguna cosa hago caso, nada de lo que te diga tu mamá o el ataque de tus hermanos o primos o de vecinos o del jefe o de quien sea. Jesús dijo en Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la hallará. Ahí estaba el enfoque de Pablo. Por eso de nada hacía caso. Entonces, que las cosas negativas, mis amados, te entren por un oído y que te salgan por el otro. Así como los halagos, también. Que te entren por aquí y te salgan por acá. Dice Pablo que ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Entonces, aquí nos habla también de un desprendimiento. Y bueno, aquí hay un juego de palabras, algo profundo que Pablo está haciendo, porque él no está diciendo que la vida no tiene valor. O que ya se te permite descuidar tu cuerpo, aliméntalo más si quieres, o maltratarlo, o sea, no está hablando de eso, sino que su vida no es de su propiedad, ni tu vida, ni la mía. Ahora, en la cultura romana y griega, el honor y la preservación de la vida eran fundamentales. Hoy en día es el materialismo y la posición social, es lo que todo el mundo busca. Y Pablo viene a romper con todo esto, diciendo que su vida es un instrumento, no un fin en sí mismo. Nuestra vida es un instrumento nada más. Venimos de paso, mis amados. El valor de tu vida no depende de cuánto tiempo vas a vivir, sino de que para qué vas a vivir. Porque a la gente se le olvida que después de la muerte no te llevas nada, pero sí puedes dejar algo. ¿Qué estás dejando? Es una pregunta reflexiva para todos. ¿Qué estás dejando para la siguiente generación? ¿Cuál es tu legado? Que no sea material, porque eso se va a acabar, a fin de cuentas. Ahora dice Pablo, acabar mi carrera con gozo. Esta es la metáfora de un atleta. De hecho, a Pablo le encantaba usar estas metáforas deportivas porque inclusive en su tiempo ya se celebraban las Olimpiadas y por eso es que constantemente vemos referencias de lo que es la vida cristiana comparada como una carrera. Entonces, a diferencia de una carrera, las Olimpiadas del mundo, que es una vida de sacrificios, de entrenamientos extremos, para recibir nomás hay una mugrosa medalla que ya se va a oxidar. La diferencia de nuestra carrera, mis amados, es que no nada más es llegar, ni tampoco se trata de llegar primero, sino de que cómo llegamos, llegar bien. Eso es lo importante, es acabar una carrera con gozo. Entonces vemos por todos lados que muchos cristianos empiezan con entusiasmo el camino, la vida cristiana, pero cuando empiezan a surgir problemas, empiezan a abandonar.
Y Pablo, bueno, lo que él expresa es que él quiere cruzar esa meta manteniendo el gozo, y es lo que nosotros deberíamos también de hacer, es mantener el gozo todo el tiempo, porque nuestra mirada está en el galardón eterno, no en las cosas materiales. Y eso es lo que nos da gozo, y por eso de nada hacemos caso, o sea, seguimos fijos en la mirada, en el destino, en el punto de llegada, que ya sabemos a dónde vamos. Y eso nos debe de llenar de gozo. Precisamente esta expresión de Pablo muestra que su felicidad no depende de sus circunstancias externas, sino de su relación íntima y de su fidelidad a la misión que Dios le había encomendado. Ahora, el siguiente punto es el ministerio que recibí del Señor Jesús. Y aquí estamos viendo lo que es una autoridad y un propósito que Jesús le había dado. Pablo no se inventó ese ministerio, no es algo que se le ocurrió. Y así suele suceder, o sea, Dios llama a sus hijos a ministerios específicos. No todos tienen que hacer lo mismo. Y además, cada hijo de Dios tiene cierto talento para algo. Algunos tienen talento, o a lo mejor para la música, o para las matemáticas, o para, no sé, la medicina X. Todos tenemos talentos, pero todos esos talentos vienen de Dios y son para su gloria. Entonces, el ministerio de Pablo, que fue muy especial, su ministerio no fue por iniciativa propia, fue un encargo directo de Cristo. La misión de Pablo, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así cierra este versículo. Dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y este es el único versículo, mis amados, en todo el Nuevo Testamento, el único versículo en todo el Nuevo Testamento que habla del Evangelio de la gracia. Y suena bien padre, ¿no? O sea, el Evangelio de la gracia pues suena muy reconfortante, de un regalo no merecido, ¿no? Un regalo de Dios. Y sí suena, pero ¿saben qué? Hay algo que está mal aquí. No en lo que dijo Pablo, sino lo que están haciendo las iglesias. Porque este es el tipo de Evangelio que la mayoría de las iglesias está predicando el día de hoy. O sea, el Evangelio de la gracia. Ahora, el Evangelio que Jesús predica, y es el que aparece y el que define los evangelios, es el Evangelio del reino. Por eso les digo, este es el único versículo que aparece el Evangelio de la gracia. En ninguna otra parte Jesús habla del Evangelio de la gracia, sino el Evangelio del reino. Entonces, aquí nos surgen varias preguntas. ¿Por qué no se habla del Evangelio del reino? A lo mejor hay iglesias que hablan del Evangelio del reino, pero equivocadamente. Hablar del Evangelio del reino, están hablando de prosperidad material o de salud o X, ¿no? Pero necesitamos entender bien qué es el Evangelio de la gracia y el Evangelio del reino. Vamos a ver cuál es la diferencia. El Evangelio de la gracia, podríamos decir que es el de la oferta, o sea, es el que presenta a Jesús como maestro que te ofrece palabras reconfortantes de amor y vida eterna. ¿A quién no le gusta escuchar esas palabras? También lo presenta como proveedor, o sea, el que ofrece comida. Y vemos que en 2 ocasiones multiplicó el pan y el pescado para alimentar a multitudes. Y todos estaban felices. Entonces, mientras la gente reciba de comer, no, hombre, no hay ningún problema. O sea, todos quieren amar a Jesús. Y también como un sanador. Y vemos constantemente que Jesús sanaba a las personas, hizo muchos milagros, lo sabemos. Y la gente estaba feliz y por eso acudían multitudes. Pues, ¿quién no quiere ser sanado? Ese es el Dios que se presenta, el Evangelio de la gracia, el de la oferta, el que provee todo esto. Pero es muy diferente al Evangelio del reino. ¿Cuál es la diferencia? Que el Evangelio del reino presenta a Jesús como rey y a un rey se le obedece. Ahí es donde sí ya hay problemas porque no todos los que dicen ser cristianos están dispuestos a obedecer. Y de hecho esta es la diferencia, lo he mencionado en varias ocasiones, entre el creyente y el convertido. Porque el creyente puede leer la Biblia, puede orar, puede llorar, cantar, aplaudir, tirarse al piso, ir a la iglesia, hacer obras, es más, confesar que Jesús es su Salvador. Pero en la práctica no tiene a Jesús como su Señor porque sigue haciendo lo que quiere. No toma en cuenta el deseo de Dios. Ese es el creyente y son los que llenan las iglesias. Pero un convertido es el que acepta a Jesús como su Señor, es el que obedece, es el que sigue el Evangelio del reino. Y miren, vemos esa naturaleza convenenciera de la gente en ese pasaje de Lucas 17, con los 10 leprosos. En Lucas 17, 11, 18, que aparecen 10 leprosos, Señor, Señor, ayúdanos, ¿no? Y Jesús les dice, vayan con el sacerdote y en el camino se sanan. Y de los 10, solo uno regresó a darle la gloria.
Y esto nos da evidencia de que los milagros no convierten a las personas. El recibir enseñanzas nada más no convierte a las personas. El libro de Hebreos lo dice. Hay muchos que han gustado de la gracia o que fueron iluminados, pero no cambiaron, no fueron convertidos, que no hubo arrepentimiento. Y por eso el evangelio de la gracia no está pidiendo arrepentimiento. Vengan a Jesús y todos tus problemas acaban. Él tiene un plan maravilloso para tu vida porque Él te ama. Él ama al pecador. Odia el pecado, pero a ti te ama. Es un absurdo, es ilógico eso, pero bueno, eso es lo que se predica. Mientras a la gente se le predique eso, van a seguir igual. Pero si predican lo contrario, no, hombre, te van a atacar. Volviendo un poco al contexto, cuando Pablo dice dar testimonio del Evangelio de la Gracia, en el contexto de lo que él está hablando, de todo esto que se está tratando, es que él va a dar testimonio o él va a mostrar al mundo que a pesar de sus carencias, de las persecuciones, de las golpizas, de los encarcelamientos o hasta de la misma muerte, o en cualquier circunstancia externa, se puede recibir fortaleza, se puede recibir paz, dirección, sabiduría. Son regalos no merecidos, valiosísimos en esas circunstancias. Y eso te ayuda a mantener una fe viva. Eso es dar testimonio del Evangelio de la Gracia, que a pesar de las dificultades tan extremosas, sigo estando en paz. Y eso impacta a la gente. Eso fue lo que impactaba a los romanos cuando aventaban a los cristianos al Coliseo. Minutos antes de ser despedazados por las fieras, ellos estaban cantándole a Dios, estaban adorando a Dios. Eso es gracia. Y la gente quedaba impactada. ¿Por qué no piden misericordia, piedad? ¿Por qué no corren? Y sí, a lo mejor había muchos que corrían, pero la historia habla de muchos que estaban nada más así cantándole a Dios. Y yo creo que era como Esteban, cuando lo iban a apedrear, que vio los cielos abiertos y vio a Jesús sentado a la diestra, hasta dijo, uy, Señor, perdónalos, hombre, dale chance. Ya apúrense, ya me quiero ir a casita. Eso es gracia. En la historia del cristianismo, todos los que fueron ultrajados y perseguidos y masacrados por causa de su fe, estoy seguro que vieron los cielos abiertos, recibieron una gracia profunda de parte de Dios. Ese es el evangelio de la gracia. En eso aplica. Nosotros tenemos que entender eso, o sea, ¿dónde está nuestro enfoque? O más aún, una pregunta reflexiva, ¿cómo reaccionamos ante las adversidades? Y esto es bien importante porque hay un ejemplo de esto muy drástico en Mateo 26, cuando Jesús le dice a sus discípulos, oren por mí, mi alma está muy angustiada, estaban a horas de que lo arrestaran. Y le dice a sus íntimos, a Pedro y a Juan y a Jacobo, oren por mí. Es la única vez que Jesús les dice a sus discípulos, oren por mí, para que no entrar en tentación, les dice además. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando llegan a arrestar a Jesús, ¿cuál es la reacción de Pedro? Y saca la espada y le corta la oreja mal. O sea, ahí los pudieron haber matado. Se pudo haber echado a perder el plan de redención por culpa de un Pedro impulsivo que no había orado, no estaba preparado, actuó en la carne. Y eso nos puede suceder, mis amados. Si no estamos orando, si no estamos verdaderamente en la presencia del Señor todos los días, actuamos en la carne. Por experiencia lo sabemos todos. La Biblia dice, Romanos 8:29, fuimos predestinados a ser conformados a la imagen de Cristo, ¿no? Eso dice. Bueno, ni siquiera podemos llegar a la altura de Pablo. Imagínense cuánto nos falta. Vamos al versículo 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Aquí ya se está despidiendo Pablo. Versículo 26 y 27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Saben cuál es todo el consejo de Dios? Pablo les había dado la carta a los Efesios. Pablo había escrito ese libro maravilloso, que es todo el consejo de Dios. De hecho, la carta de los Efesios es la más importante del Nuevo Testamento después de la carta a los Romanos. Entonces, Pablo había hecho su parte. Ahí están las herramientas, ahí está todo lo que ustedes necesitan saber para preservar el camino correcto. Y ahora era responsabilidad de los efesios hacer lo suyo. Por lo tanto, Pablo quedaba limpio. Él hizo su chamba, ¿ok? Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
Miren, cuando dice mirad por vosotros, es una advertencia seria. Esto significa, mis amados, que antes de cuidar a los demás, el líder debe de cuidar su propia vida espiritual. Y no más eso, es toda su ética y moral. ¿Por qué? Porque no puedes guiar a otros por un camino que uno mismo no está recorriendo. ¿Cómo vas a compartir algo que no tienes? Entonces, la tarea del pastor es estar alerta para detectar el error doctrinal antes de que éste se propague. Por eso, ser pastor no es cualquier cosa, es una responsabilidad muy grande, porque además, yo no sé qué opinan ustedes, pero hoy en día estamos viendo por todos lados, así a nivel mundial, cómo es que Dios está sacudiendo la iglesia y vemos cómo es que muchos líderes han caído en pecados gravísimos y supuestos hermanos también en todos los niveles. Y vemos cómo Dios está sacudiendo de pulgas así toda la iglesia para quitarle la suciedad. Por eso es que cada uno es responsable por sí mismo de lo que hace. Aquí lo está diciendo Pablo. Vean por ustedes mismos también. Y de hecho también lo dice en otra parte, el que piense que esté firme, mire que no caiga. Entonces este versículo nos muestra además de que la iglesia, por otro lado, la iglesia debe estar conformada solo por ovejas. Aquí está hablando, es para apacentar las ovejas. Entonces la iglesia bíblica del Nuevo Testamento solamente puede estar conformada por ovejas y no andar metiendo lobos, zorras, opilotes, sanguijuelas, ratas, cerdos, etcétera, que es lo que hacen las iglesias hoy en día. Desde ahí ya está mal, mis amados, de la conformación de las iglesias, porque ¿cuál es el mandato? Ir y predicar el evangelio. Y tú predicas en las calles, en donde sea. Y una vez que tú predicas, es detectar quién tiene oídos, quién respondió. Ah, ahí hay un discípulo. Ah, acá hay otro. Ah, acá hay otro. Entonces, ya juntas a uno, juntas a dos, juntas a tres y automáticamente se forma la iglesia, conformada por puros discípulos. ¿Y cómo es la iglesia de hoy? Ah, no, renta un local, vamos a llenarla de sanguijuelas y de zorros y de ratas y de quien caiga, ¿no? Y le hablan a las personas inconversas, perversas, como si fueran hermanos. Chéquenlo, en verdad, vean ustedes en la red, en todas las iglesias, le llaman hermanos a todos, cuando no saben ni siquiera si son convertidos. Y eso es un error gravísimo. Y además les enseñan pasajes como si fueran convertidos cuando no son convertidos. Entonces aquí estamos viendo una base doctrinal muy clara de que la iglesia tiene que ser puras ovejas. Por eso, todas las cartas de Pablo a los santos que están en Corintios, a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Tesalónica, o sea, puro santo. Es muy diferente la iglesia antigua a la iglesia de hoy. Hoy es un club social, religioso, nada más, sin una base sólida, con un evangelio torcido, el evangelio de la gracia torcido, y por eso caen, por eso no duran, con el tiempo se desmoronan. Ahora, otro factor es el llamado divino para el obispado y no un nombramiento humano. De hecho, la palabra griega para obispo es el supervisor, que es el que mira desde lo alto para cuidar. Entonces su función es alimentar y proteger a la congregación, a las ovejas. Ahora sí que cuidar a las ovejas, como lo dice el texto. Vamos al versículo 29 y 30, que dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Bueno, Pablo identifica aquí dos frentes de ataque, que es uno externo y un interno. ¿Ok? ¿Cuál es el ataque externo? Porque dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y esto se refiere a esos falsos maestros o esos perseguidores que vienen de afuera con doctrinas extrañas para devorar la fe de muchos de los nuevos creyentes. Ese es el ataque externo. Pero lo peor es el ataque interno, que dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, no todos los pastores o todos los hermanos son hermanos. Solo con el tiempo lo podemos saber. Y esto es bien doloroso, porque hay líderes que ya dentro de la iglesia, por ambición,
o por ego, o por lo que sea, empiezan a torcer la verdad y empiezan a hacer su propio movimiento, su propio séquito, con intereses torcidos. Y eso Dios lo ve y Dios lo sabe. Por eso es que viene este sacudimiento. Dios no puede ser burlado, mis amados. Es interesante observar, de hecho, en Apocalipsis 2:2, en las cartas a las 7 iglesias, que menciona a esta iglesia de Éfeso. Y vemos cómo es que Jesús reconoce esa labor de identificar a esos falsos maestros o apóstoles. O sea, cumplieron su misión. Ahí sí, pero descuidaron otra cosa. Porque dice en el texto que yo conozco tus obras y que no soportas a los malos y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Y esto también es una enseñanza, mis amados, que podemos involucrarnos en muchas actividades y perder el amor. Esta es otra lección de no hacer las cosas ya mecánicas. ¿Y saben cuándo suceden las cosas? Cuando ya se hacen mecánicamente, cuando estás caminando en círculos. Y la vida cristiana no es caminar en círculos, es caminar hacia arriba. ¿Quién subirá al monte del Señor? Y siempre vamos a ir encontrando experiencias, revelaciones nuevas y cosas frescas. No son aburridas. O sea, si la vida cristiana es aburrida para muchos es porque están caminando en círculos. Vámonos al versículo 31, que dice: por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Bueno, aquí menciona que Pablo estuvo 3 años advirtiéndoles noche y día con lágrimas. Y esto nos dice del peligro de que una falsa doctrina no es algo que se soluciona con un sermón del domingo, sino con una enseñanza constante y apasionada. Por eso es que Pablo recomienda velar. Ahora, ¿cómo puedes identificar a un lobo? Pues por su hocico, por lo que salga de su boca. ¿Qué está predicando? Si empieza a hablar cosas sutilmente torcidas o que busca de su gloria personal, que habla de sí mismo, ahí es una alarma. O de prosperidad o de emociones, o se centra la gente en el emocionalismo, aguas. De hecho, creo que es la herramienta más infalible para detectar todo eso, pues es tener un estudio profundo de la palabra, obviamente, porque no todo lo que se predica en los púlpitos viene de Dios. Y hay cosas que están disfrazadas. En una ocasión les dije que escuché una versión de un adventista que hablaba del infierno, o sea, de que no existe el infierno. Y tú escuchas sus argumentos, si no estás bien cimentado en la palabra, sí te engaña. Por eso es tan importante estar bien preparados, porque el diablo también prepara falsos evangelistas. Repito, un lobo habla cosas emocionales, o es un manipulador con las emociones, o habla de sí mismo, ¿no? Versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daos herencia para todos los santificados. Y aquí vemos las primeras herramientas de defensa, que es primeramente dice, los encomiendo a Dios. O sea, no dice, los encomiendo al pastor Timoteo, o los encomiendo a Lucas, o los encomiendo al apóstol X. No, sino a Dios. Los encomiendo a Dios. Y en segundo lugar, a la palabra de su gracia. Miren, y esto nos muestra, mis amados, que más vale estar solo, estar mal congregado. Ayer hablaba con Rachel, me decía, oye, ¿te congregas? Luego, no, la verdad no. Aquí en Valle de Bravo, de todas las iglesias no haces una. En verdad, y es triste. Más vale estar solo, encomendándote a Dios y pegado a la palabra. Y obviamente cuando tengas oportunidad de congregarte o de juntarte con hermanos como ahorita, pues, hacerlo. Vamos, no estoy cerrado a eso. Pero no tiene caso estar en un lugar donde hablan emociones, misticismo, legalismo, donde no hacen nada, quieren esclavizarlos nada más para sacarles la lana. Aquí Pablo dice, no confíen ni en ustedes mismos, ni en su propia inteligencia, ni en el pastor. O sea, encomiéndanse a Dios y a la palabra, porque la palabra, la escritura, tiene poder para sobreedificar, para dar un crecimiento sólido y para dar una herencia segura también, una seguridad que tenemos de la vida eterna. Entonces, si la iglesia conoce bien esta verdad, detecta inmediatamente la mentira. Versículo 33 y 35, y vamos a terminar. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado, antes vosotros sabéis que para mí me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo. Estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Otra pista que Pablo nos está dando, también de los lobos, es que son bien ostentosos, ¿verdad? Pero aquí vemos cómo es que Pablo
no nada más no exigía diezmo, no exigía ofrendas, no quería hacer carga para nadie. Al contrario, en el versículo 34 y 35 habla de que él trabajaba para dar. Y esto es una característica de un hijo de Dios, que es su generosidad. ¿Ok? ¿Cuánto damos para la obra o para los necesitados, hermanos principalmente, o para lo que sea? Versículo 36 en adelante, ya Pablo se despide. Y es muy emotivo ver cómo es que todos los hermanos se arrodillaron, estuvieron besando, dolidos, dicen 38, dolidos en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco.